Gracias por continuar con nosotros, estamos de regreso. Hay un tema que le preocupa a don Guadalupe, pero a mí también me preocupa y les quisiera preguntar, ¿hasta dónde mete mano el Ejecutivo en estos procesos? Usted dígame cuál es su preocupación, don Lupe. Bueno, yo más que nada la preocupación, pero quiero tomarla al final, es hacer una recapitulación de cuánto nos cuesta Ándele. la revisión a nivel de todo lo que significa el órgano superior, el ITEA, el sistema anticorrupción, la Fiscalía, la Contraloría. Ah, qué caray. A ver, ¿ustedes creen que el Ejecutivo mete mano en esos procesos? Es una aseveración también muy interesante, Gil. Antes de contestar, nada más me permito dar un poquito de réplica al comentario de Rubén, exactamente, por alusiones personales. Ciertamente, la ley ya faculta para que existan esas sanciones. Ese contexto ya es una realidad, ya no es una utopía, ya es algo que está sucediendo, que lo estamos viendo desde Duarte hasta las posibilidades hipotéticas que puedan resultar del caso de Arturo Solano. Pero ahora falta entonces la otra parte, la parte del equilibrio moral, la parte de ético que le puede dar una opción verdadera y realidad. Amorosa, ¿eh? No. Sí, ¿verdad? No. Los principios básicos que nos dejó la generación de 1915 de los 7 sabios, ¿no? Pero bueno, atendiendo a lo que tú mencionabas ahorita de si el Ejecutivo tiene algún tipo de intromisión sobre este tipo de asuntos. Decía Ferdinand Lasalle que la definición de una constitución es la conjunción de todos los factores reales de poder conjuntados en un documento. ¿Por qué cito a Ferdinand Lasalle y por qué cito a una constitución? Porque de un modo u otro todos estamos involucrados. ¿Sí me explico? Porque si hay un grupo de ciudadanos que van y le externan sus inquietudes al Ejecutivo, definitivamente él va a tener que tomar cierto tipo de líneas de acción que tarde o temprano van a repercutir en esto. En el ámbito público, los medios de comunicación, la sociedad, los legisladores, todos estamos inmersos y de un modo u otro existe un vínculo. Claro que hay una participación, por supuesto, como también la hay de la sociedad, como también la hay de los empresarios, como también la hay de todo lo que se conforma lo que es un Estado, Gilberto. Yo creo que sí existe, evidentemente en otro tipo de programa, con un poquito de más tiempo podríamos abundar y extender más el tema sobre puntos muy específicos, pero yo creo que en ese modo está vinculado y estamos vinculados y debemos de participar, levantar la voz y hacer equilibrio en donde no lo haya. Quienes nos dedicamos a esto, es Vox Populi, que esta instancia del órgano superior de fiscalización se ha vuelto una agencia de colocación, una bolsa de trabajo principalmente de los diputados, que era lo que comentaba algo don Guadalupe. Al ser esta entonces, Rubén, una agencia de colocación de recomendados, pues ¿cómo lograr una profesionalización? Bien, el servicio fiscalizador de carrera, sin lugar a duda. Yo, bueno, retomo un poquito lo de transparencia. Yo hice público... ¿Más réplicas y contras? No, para abordar este punto, yo hice público mi programa de trabajo a través de una colaboración que hago en la Jornada Aguascalientes, y ahí dejé muy claro que el servicio de fiscalizador de carrera tiene que consolidarse. Es cierto, o sea, es Vox Populi, que hay una recomendación o hay recomenditis, como lo quieras llamar, pero también es cierto es que muchos de estos recomendados es gente que ha estado intermitentemente en el órgano. O sea, hay una parte de gente que viene arrastrando desde que hasta los vemos. ¿El piloto aviador, por ejemplo? Bueno, no sé si ese. Ese piloto aviador que había en el órgano Hay superior de otra fiscalización. gente ¿Qué hondas? que si tú analizas de forma intermitente o incluso de forma directa, tiene más de 2 o 3 legislaturas. Entonces, quiere decir que a pesar de ese, digamos, agencia de colocación, hay una base que ahí está, que se puede mandar al servicio fiscalizador de carrera. Porque, bueno, a nivel nacional y de la legislación, hay 2 tipos de puestos, o 3, bueno, los de base, los de confianza, que son de libre remoción, y el fiscalizador de carrera, que no se mueve, pero tenemos cierta, o sea, porque tiene que haber movilidad. Entonces, yo creo que lo importante sería analizar estos perfiles, o sea, que ya se tomaron una decisión de los que han venido transitando por varias legislaturas o por varios órganos o por varios titulares, y buscarles el servicio fiscalizador de carrera. Ahí, Gilberto, yo quisiera agregar, y coincido con lo que menciona Rubén,
Qué bueno coincidir contigo, amigo. Pasa algo en el OSFAX. Evidentemente, al ser un brazo auxiliar de la Comisión de Vigilancia, pues existe un vínculo directo y una ostentación de presencia de los legisladores ahí. Pero ciertamente el sistema... Pero el piloto y aviador tiene que andar en los aviones, ¿no? Auditando cuentas, ¿no? Bueno, ahí recuerda que hay personas multifacéticas. En el caso específico de él tendríamos que abundar y extender, pero lo que yo sí te puedo decir de mi experiencia cuando yo estuve en el órgano superior de fiscalización es que el mismo sistema desecha a quien no tiene la capacidad. Es decir, podrán entrar, una cosa es entrar y otra cosa es permanecer. Puedes entrar por recomendación y es donde comúnmente cuando incluso nosotros, algún familiar recomienda a alguien con alguien más en una empresa, vas, pero es tu responsabilidad permanecer. Y yo sí me tocó ver eso, gente que no daba el ancho y tenía que salirse del órgano superior de fiscalización. ¿Por qué, Gilberto? Porque es un área muy técnica, ahí no puedes meter, bueno, sí se pudiera, pero en el plano correcto, o sea, un piloto aviador, un filósofo, o sea, es gente que lleva pleno conocimiento en cuestiones de contabilidad, de administración, de disciplina financiera y otros más en el caso de la dirección de planeación, en la de desempeño, en la jurídica y en la administrativa. Ahí tienes personas muy profesionales, muy preparadas, que como bien señalaba Rubén, han transitado a través de varias legislaturas porque afortunadamente, y ese es un equilibrio que existe en los nuevos contextos, el puesto del auditor superior dura 7 años. Entonces permite 2 legislaturas y un cachito. Permite un sexenio. ¿Me explico? Entonces... Ninguno va a durar 7 años. Ajá, bueno, De mí te acuerdas. Estamos Nadie. transitando. O sea, hacia Exactamente, estamos así es. combatiendo la corrupción y va a pasar. A nivel nacional ya pasa. Ahorita en algunos estados ya pasa. Hay varios estados donde ya pasa, no en todos. Y yo creo que se puede lograr. así es. Son muy optimistas. Don Lupe, ¿qué se ocupa en el órgano superior de fiscalización? ¿Un tiburón o una mojarra tilapia? ¿Una qué? Mojarra tilapia. Mojarra tilapia. Sí. Bueno, se requieren las dos cosas. Por el caso del tiburón se requiere una persona que tenga buen olfato de auditor, que tenga la percepción y el conocimiento no solamente de la administración pública, sino de todo el andamiaje, de dónde surge la administración pública, que es a partir de los partidos políticos. ¿Sí? Por eso son los partidos políticos, para llegar al poder, para llegar a la administración. Ahí lo que es muy importante es empezar justamente a separar lo que es Estado de lo que es gobierno, para que el gobierno, que es el que actúa e implementa todas las acciones precisamente que de las políticas públicas salen del Estado, ¿sí? Entonces haya la menor movilidad de aquellas personas que son valiosas dentro de la administración pública, que no haya la captura de los puestos públicos por parte del que llega. Hay una máxima que dice, en el sistema presidencialista, el que gana la elección de gobernador o presidente y gana el Congreso, gana todo. Y entonces, ¿por qué? Porque la propia ley de administración pública dice, oye, ¿sabes qué? Tú, presidente o gobernador en este caso, tienes la facultad de designar y remover a los servidores públicos. Entonces, lo que hay que hacer es precisamente separar ya lo que es políticas públicas que se tienen que implementar por parte del gobierno, pero que el gobierno en su administración pública se vaya haciendo de una serie de recursos humanos valiosos que permanezcan en el tiempo y que no ocurran los vaivenes que se dan en las administraciones y se tienen que volver a empezar de cero y a capacitar personal. Y ahí el servicio civil de carrera es lo más esencial. La competencia por méritos es lo más esencial. Y desde ese punto de vista, conjuntamente con ello, crear una cultura de la integridad, crear una cultura de la transparencia, que ya vienen en ley, por ley tienen que hacerse, crear la cultura de la rendición de cuentas, crear la cultura de la competencia por mérito. Y si ese 4x4, tendremos un buen vehículo. Seguramente. ¿Quién, desde tu punto de vista, Rubén, debería de ser el encargado de interponer las denuncias cuando se descubre que hubo un mal ejercicio del recurso público? ¿El
las contralorías municipales o la del Estado o el propio órgano superior de fiscalización. Ahí es cuando yo decía, pues, ¿qué se ocupa en el órgano? ¿Un tiburón o una mojarra tilapia? No, bueno, no está... No Para es que actúe y además con libertad Claro. y sin pensar qué va a hacer el gobernador si yo hago esto, qué va a hacer el alcalde, ¿no? Digo, no, y no va a ser mi opinión, lo que voy a decir es lo que dice la ley general, tanto de responsabilidades administrativas como del Sistema Nacional Anticorrupción. Quien debe interponer estas denuncias es el órgano de fiscalización. O sea, no es posible que tanto las denuncias como los procedimientos administrativos por responsabilidades graves los debe de llevar el órgano superior y en su caso turnar a Ministerio Público y al Tribunal Administrativo para que valore la posible sanción. En este sentido, actualmente en Aguascalientes nuestra ley local tiene una antinomia que se está litigando en la Suprema Corte de Justicia porque nuestra ley, hecha a modo, permite que el órgano de fiscalización, en lugar de hacer las denuncias, le dé vista a las contralorías y entonces de ahí ya no pasa al tribunal ni al MP. Entonces, obviamente, es una tristeza que la Corte desde el 2017 tenga esta controversia, esta acción de inconstitucional guardada, que no lo resuelva, porque creo que es una de las cosas que más nos urgen, que las denuncias sean interpuestas directamente por el órgano superior de fiscalización. ¿Quién coincide o difiere? Yo coincido igual. Lo que pasa es que, entendiendo en el contexto de que si algún partido político llega al poder, tiene el Ejecutivo, el órgano superior de fiscalización como un brazo auxiliar del legislativo, observa, pero deja en manos de la misma corriente o la misma o el mismo grupo, la misma expresión política, pues entonces ¿quién garantiza que vaya a haber una sanción? Es decir, el hecho de que el órgano superior de fiscalización sea autónomo, eso le permite dar equilibrio, ¿me explico? Porque estaba más allá de cualquier concertación que se pueda realizar entre el Ejecutivo o los entes que se están auditando, ¿me explico? Es que no sé si esa autonomía se pierde desde el momento en que meten manos los diputados. Vamos a hacer una breve pausa promocional para dar cumplimiento con nuestros anunciantes. Antes, atención Aguascalientes. Universidad Cuauhtémoc tiene a tu disposición una serie de servicios para apoyar a tu familia. Por ejemplo, está la clínica de odontología, la clínica de kinesiología. Otorga también atención psicológica, nutricional y hasta jurídica a muy bajo costo para apoyar a la economía. Todos sus alumnos, de la mano de profesores, estarán felices de atenderte. Si es que quieres información, no dudes en marcar el 973-1122. Excelentes profesionistas, mejores seres humanos en esta casa de estudio. La última pausa promocional y regresamos. Tu aportación te beneficia y se refleja en un estado moderno y en constante crecimiento. Realiza el pago de tu control vehicular de enero a marzo y obtén un 10% de descuento en Cajeros CAR, en www.aguascalientes.gov.mx y en bancos participantes. Tu aportación te beneficia. Caminamos contigo al 100. Gobierno del Estado. Estamos de regreso y el postdebate también está bueno. Don Guadalupe, ya para manera de conclusión, el tiempo aquí así lo marca, estamos en la recta final. Preséntenos con qué quiere concluir usted. Yo tengo una preocupación que quiero someter a la consideración de mis compañeros y del público en general. Qué bueno. Y eso es que el 24 de diciembre en el periódico oficial del Estado se aprueba el presupuesto de egresos para el Estado de Aguascalientes, que suma en total 25,785 millones, de los cuales, y para continuar con la encrucijada de quién cuida a quién y cuánto nos cuestan los cuidadores, al órgano superior de fiscalización se le asignan 30,128,000 pesos, al ITEA 22,639,000 pesos, al Sistema Estatal Anticorrupción 14,762,000 pesos, al
la Fiscalía Anticorrupción para Transparencia y Combate a la Corrupción 26,751,000 pesos y a la Secretaría de la Contraloría 41,418,000 pesos, que en suma nos dan 135,698,000 pesos. Más aparte, dentro de la Secretaría de Administración para Transparencia hay 4,400,000 pesos y adicionalmente existen 102 sujetos obligados que cada uno de ellos, por disposición de la Ley de Responsabilidades Administrativas, tiene que tener un órgano interno de control, que esos órganos internos de control, cada uno, pues yo lo estimo más o menos en 300,000 pesos anuales de operación de cada uno de esos órganos internos de control, porque pues un salario de 25,000 pesos, pues da automáticamente. Tanta burocracia, don Guadalupe. Claro, entonces estamos ahí hablando de otros 30 millones de pesos más, o sea, 165 millones de pesos. Para ver garbanzos de libra como el caso Solano. Entonces, el mejor de los casos. a eso voy. Entonces, si son 165 millones sobre 25,785 millones, estamos viendo que nos cuesta el 6% del presupuesto. ¿No? El 6. Es correcto, así es. El 6%. Y por el otro lado, en un momento determinado, una empresa aquí en Aguascalientes que factura 3,600 millones de pesos, gasta 2 millones de pesos en su auditoría interna y en pagar a un externo 500,000 pesos porque le haga la auditoría. ¿Alguien quisiera comentar algo sobre esto? Rubén, adelante. Bien, bueno, habrá que revisar los cálculos. Yo me centraría en los órganos externos. O sea, si nosotros vamos a los órganos con autonomía, que sería el OSPAX, el ITEA, el Sistema Anticorrupción, y vamos a poner la Fiscalía, estamos hablando de 126 millones. ¿Sí? O sea, para mí creo que el 0.5% de los recursos. Creo que vayamos nomás a transparencia y a fiscalización incluso. Son 50 millones contra 22,000 millones de pesos. A mí me parece que estamos ahí en buenos parámetros, porque nosotros, o sea, los órganos autónomos revisan el conjunto de los recursos. Pero si el órgano superior de fiscalización interpusiera las demandas por malversación de fondos, ya no necesitaríamos toda esta burocracia, ¿no? Es correcto, ahí yo en todo caso iría a esa parte. Sí tenemos un problema, pero este problema viene de la sociedad que siempre está presionando. Y entonces, como presiona porque estamos corruptos, vamos inventando un nuevo sistema. Queremos abatir la Encontrar el hilo corrupción, negro. inventamos las responsabilidades. No se logró, inventamos la fiscalización. No se logró, inventamos transparencia. No se logró, inventamos ahora el sistema estatal anticorrupción. Y entonces, lo que se supone que es un sistema con todos estos, Andamiaje. sí es cierto, yo no voy por el lado del recurso si gastamos mucho o poco, sino que son tantos organismos que efectivamente se transforman, y esta es una propuesta, o lo dejé claro en la comisión en la mañana. ¿Qué es lo que no voy a hacer? No voy a, si llegara a ser el auditor, a seguir esta inercia de amplitud de revisiones. O sea, que lo que único provocan es que el ente de gobierno se dedique a veces, y hay muchos entes que lo pueden decir, más a estar cumpliendo requerimientos de estos organismos reguladores que a su tarea medular. Y eso sí es un problema, pero es un problema, digamos, nacional. O sea, el sistema anticorrupción ya debería de ver esto y debería decir, ¿saben qué? Pues vamos fusionando porque son muchos reguladores. Mira, yo quisiera agregar aquí algo muy importante, Gilberto. Sin duda alguna, el tema del presupuesto siempre a la sociedad le llama y le pesa. Es decir, es mucho, es demasiado el dinero que se está gastando o invirtiendo en eso. Hace algunas semanas tuve una plática muy interesante con el historiador Andrew Paxman, quien está en el CIDE, y me mencionaba un estudio de allí por parte de un italiano que hace mención de lo siguiente: los países con menor índice de corrupción son los países en donde hay mayor pago de impuestos. Y como variable paralela, son los países en donde menos niveles de analfabetización tienen. Esto es una cuestión
no de gasto ni de ingreso, es una cuestión de cultura, porque el sistema, la corrupción es sistemática y es endémica, así lo decía Norberto Bobbio en El futuro de la democracia. ¿Y qué es lo que pasa? Efectivamente, caemos en un círculo vicioso en donde una dependencia sirve para atender las requisiciones de otra o los requerimientos de otra dependencia y así sucesivamente. Y al final del día, y lo pongo tácitamente expresado así, estamos viviendo una crisis social por el tema de la gasolina y no hay ni un detenido. O sea, el único detenido es el país. En Italia, cuando Berlusconi estaba, la inteligencia agarró e hizo un operativo donde arrestaron a más de 40,000 personas. Ajá. Eso en un lapso de una semana. Imagínate qué importante, Gilberto. Y aquí es, mandas el oficio, llega el oficio, la ley Pura anterior, papelería. la ley nueva, pura burocracia. Y el tema no es el dinero, porque si se solucionara con dinero, bueno, entonces no existiría. Sí debemos de ser muy, muy conscientes de cómo se administra, pero tenemos que ser más competentes en cómo se sanciona y en cómo se hace justicia. No puede ser, Gilberto, que estemos gastando papeles, haciendo leyes, sueldos y demás, y como bien mencionabas, no haya detenidos. Hay uno. Bueno, hay uno, ajá, Hay un y estamos garbanzo ahí. avanzando. Yo creo que vamos bien, vamos avanzando, pero falta mucho. Yo creo que avanzamos, pero a paso de tortuga. Por dar un caso, en cuestión de el ITEA, y aquí tenemos a don Rubén que está decomisionado ahí, hasta el 2015 el ITEA ejercía 11 millones. A partir del 16, y justificado sobre base de 2 partidas, se le dio para el gasto corriente otros 11 millones de pesos y se le dieron 10 millones de pesos para que iniciara con lo de la nueva ley de reforma nacional, sobre todo la plataforma. ¿Sí? La plataforma siguió estando en la Secretaría de la Contraloría y el ITEA esos recursos en un momento determinado los utilizó hasta cierto nivel porque no ejerció los 21 millones, ejerció nada más 17. En el 2017 también le volvieron a dar 21 millones de pesos, pero ahí ya se lo consolidaron, ya no separándolo en 2 partes. En una sola bolsa. No, perdón, en el 2017 todavía se lo dieron separado. Una parte para gasto corriente y otra parte también para lo que era la plataforma nacional de transparencia. En el 2018 se los consolidaron y ya les dan 22 millones. Para el 2019 le vuelven a dar 22 millones de pesos. Entonces, en cierta medida, yo nada más me preguntaría aquí, y en cierta forma, si del 2015 al 2018 ya se duplicó, ¿tendremos alguna circunstancia particular de beneficio la ciudadanía en invertir un 100% más, porque eran 11 millones y ahora son 22, un 100% más de recursos y quitándole la inflación inclusive, que es del 15% en los últimos 4 años, ¿sí? Acumulada? Desde ese punto de vista, entonces, 85% más, ¿a cambio de qué? Como ciudadanos. Y estoy yo dentro del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, ¿eh? O sea, por eso también en cierta medida me atrevo a verlo. Nos daría para un programa entero, ¿no? O sea, yo aquí lo que le preguntaría más bien es, hay un aumento de obligaciones del Instituto, y lo voy a resumir muy rápido porque sé que estamos en el cierre, de una nueva ley general que amplía las facultades y que nos pone a nosotros a revisar cada página web de todos los entes gubernamentales, y por otra parte la ley de datos personales que nos obliga a una materia nueva y ahora archivos. Entonces, sí ha habido un beneficio para la ciudadanía, insisto, lo podemos hacer en otro programa, pero hasta hoy en día los recursos de revisión han ido disminuyendo, sobre todo de los medios. Yo creo que los medios son el mejor ejemplo. Antes, los medios de comunicación iban mucho a los recursos de revisión porque no les entregaban la información. Hoy ha disminuido el número de medios que van con nosotros. Para mí la lectura es, la información ya está en las páginas web y ya no es necesario impugnar. Y ese es un beneficio. Pero bueno, como es, podría haber muchos, pero insisto, estamos puestos para algún otro diálogo. Y bueno, con eso yo contestaría. La transparencia creo que ya se ha consolidado en Aguascalientes y los indicadores, sobre todo nacionales, que están empezando a salir, lo van a demostrar, ¿no? Sobre todo con el número de información que está en la plataforma nacional. Para cerrar con el tema base, ¿crees, Roberto, que tenga alguna posibilidad Sergio Escalante de ser otra vez ungido?
Yo veo un escenario no muy favorable para él. Es decir, creo que es una persona que domina el tema de la auditoría, es un contador de respeto, es una persona respetable. Sin embargo, creo que le hizo falta ese tacto político. Creo que le hizo falta esa cercanía con la Comisión de Vigilancia. Creo que le hizo falta escuchar más a los legisladores y entender ese contexto y esa tesitura de cómo utilizar todos los elementos que él bien domina en pro de algo que pueda ser un objeto real. Yo veo muy complicado que él pueda hacer. Si él repitiera, creo que está probado, porque el trabajo lo sabe hacer. Sin embargo, hay que entender que el trabajo y el ámbito público se manifiesta con las relaciones, con el poder, con la efectividad, con la eficiencia y también con el buen trato a las personas. Entonces, si no existe un buen equilibrio entre estos 5 elementos que acabo de mencionar, difícilmente se logra transitar, Gilberto. ¿Cree, don Lupe, que vaya a repetir Sergio Escalante? Bueno, esa es una decisión que queda para el más allá. La circunstancia particular, yo coincido justamente con mi compañero de que es una persona que tiene capacidad. Y hay que distinguir, como bien lo dice él, lo que son capacidades y lo que son habilidades. La capacidad la da el estudio, la sistematización, la experiencia, pero la habilidad en un momento determinado es también muy importante. Yo no conozco el trabajo de él en su interrelación con grupos, no me atrevería a opinar. De lo que sí me atrevo a opinar porque lo conozco desde joven, desde sus inicios en su carrera profesional y sobre todo como colega del Colegio de Contadores, donde él es muy bien apreciado. Es un contador que realmente tiene toda la experiencia en contabilidad gubernamental, en administración pública y sería una persona muy experta, como bien lo dice, en llevar las riendas del órgano superior de fiscalización. Sin embargo, en la cuestión de habilidades, en cierta medida, pues para eso son las matrices de evaluación por competencias, donde se evalúa no solamente la capacidad, sino también la habilidad. Y ahí es donde yo invitaría a precisamente los diputados de la Comisión de Vigilancia que hicieran su esfuerzo para que lograran lo mejor. Si le quieren dar nuevamente la oportunidad, capaces. Bien, Rubén, nada más para, antes de despedirnos, tengo una duda que no sé si ustedes que estuvieron ahí me la pueden despejar. ¿Qué porcentaje se audita realmente de estos 25,000 millones de pesos que va a tener el gobierno de Estado para este año? ¿Cuánto es lo que realmente se audita por parte del órgano superior de fiscalización? No, yo desconozco el dato, o sea, lo que pasa es que esto es muy subjetivo, o sea, lo que sé es que casi cubrimos o se cubrió el universo de todos los entes fiscalizables, o sea, llegamos a un 90%, 90% y algo, de los sujetos. Hay un plan ¿Ya? anual de auditoría. Nos tenemos que ir, nos están pidiendo que... El próximo programa lo explicamos. Revélalo. ¿Nadie sabe? Sí, ¿Qué porcentaje? Sí. Bueno, denos un porcentaje. Debe estar entre el 10, el 15, el 50, el 80. Actualmente debe estar entre un 85 y un 95, porque hay un plan anual de auditoría. Sí, de los sujetos obligados, no todo el recurso. No, yo hablo del presupuesto, hablo de los billetes. ¿Cuánto se audita realmente los billetes? Bueno, nos tenemos que ir, gracias por el favor. Rubén, gracias. Gracias por estar aquí. Bueno, don Guadalupe, muchas gracias por venir. Gilberto, amigo, Robert, muchas gracias. Muchas gracias, Saludos gracias a todos, ustedes. Gracias. Nos vemos el próximo martes. Buenas noches. Buenas noches. Esto fue Al Chile. Estén pendientes de nuestras próximas emisiones los días martes y jueves a la misma hora por el mismo canal y nuestras redes sociales. Presumiendo México Televisión presentó